Entonces, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo en dónde estén. Muchísimas gracias por sintonizar el programa de Pregúntale a Fabián. El programa y el tema del día de hoy es Piense y hágase rico de Napoleon Hill, uno de los éxitos más, digamos, más trascendentes en todo lo que es desarrollo personal, éxito, pensamiento financiero, crecimiento financiero, etcétera, etcétera. Es uno de los libros, digamos, más leídos en lo que es desarrollo personal, en lo que es pensamientos, control de pensamientos. Es uno de los libros donde una persona acude de repente cuando quiere incrementar sus finanzas o simplemente quiere tener el poder del pensamiento y poder crear fortuna, poder crear prosperidad, poder crear riqueza desde el pensamiento, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora no es un resumen, no simplemente voy a hacer un resumen y tampoco voy a dar muchas qué es lo que qué me pareció a mí o cuál es mi opinión sobre esto, sino que nos vamos a poner en la posición de espectador, de observador, pero en cierto sentido le vamos a dar un análisis como programador neurolingüístico, ¿de acuerdo? Porque sabemos que mucho de lo que estudiamos en programación neurolingüística son principios que se hablan en el libro. Si tú ya has llevado un entrenamiento de PNL, se te va a hacer muy familiar esto. Lo único que yo voy a hacer es un trabajo de modelado para que tú puedas relacionar mejor a lo que estudiamos en programación neurolingüística. Si recién estás estudiando PNL o te gusta estudiar o recién vas a entrar a un proceso de PNL con nosotros, es un buen momento para poder ver este programa, para que podamos ver, analizar, sentir, escuchar la mejor forma en cómo nosotros podemos realmente tener control de nuestros pensamientos, porque no es tan sencillo como parece, porque a veces dejamos de no solamente es pensar y querer pensar y de pronto vamos a obtener prosperidad y fortuna. No funciona necesariamente así, sino que hay ciertas leyes que nosotros vamos a ir decodificando o denominalizando utilizando términos de PNL para que ustedes sepan específicamente lo que tienen que hacer, porque ya en programación o en programas de coaching con PNL avanzado o en programas de creación de tu futuro con PNL, en programas de PNL avanzado, se utilizan las mismas técnicas, pero se hace de una forma mucho más específica y estructurada, ¿sí? En algunas partes está mencionado de forma muy metafórica. Lo que vamos a hacer nosotros es modelar los patrones lingüísticos, básicamente del libro, para que ustedes puedan tener una perspectiva de eso. Así que bastante interesante, bastante poderoso también para que ustedes puedan iniciar su camino, reforzar su camino de PNL. Y si aún así ustedes ya han llevado muchos entrenamientos de PNL con nosotros, definitivamente esto va a reforzar, porque siempre estos son de los libros que uno no lo lee solo una vez, lo lee varias veces, ¿verdad? Una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año. Probablemente la persona que ustedes tengan como role model o persona que ustedes admiran ha leído este libro. Es uno de los libros más recomendados también. Es uno de los top 3 de recomendaciones en lo que es crecimiento, desarrollo personal, éxito financiero, etc. Así que es un buen libro para poder empezar el día de hoy. Así que hoy vamos a empezar con la parte 1. Definitivamente todo el libro da que hablar muchísimo. Voy a tomar muchas partes que son relevantes e importantes para concluir la idea y transformarlo en lenguaje de penelista. Así que ya vamos a empezar con la primera parte. Definitivamente sabemos que el autor es Napoleon Hill, es algo que ya todos ustedes conocen, ¿sí? Tiene bastantes libros diseñados al éxito como tal. Voy a leer la parte de las palabras del autor, que relativamente es importante cuando se empieza a leer un libro. En cada capítulo de este libro, que ha hecho fortunas para centenares de hombres extraordinariamente ricos, a quienes se ha analizado de manera exhaustiva durante muchísimos años, se habla del secreto de cómo hacer dinero, ¿sí? El secreto me lo señaló Andrew Carnegie hace más de medio siglo, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros estudiamos la historia de muchas personas o este pensamiento de crecimiento en riqueza, Andrew Carnegie siempre está en la ecuación, ¿no? Es bueno mencionarlo, es bueno leer sus libros, es bueno de poder estudiarlo también, porque definitivamente nos da ese aprendizaje que todos queremos tener. Ahora, si bien es cierto, el libro se titula Piensa y hágase rico, se van a dar cuenta que estos principios no solo aplican para generar más
para tener más dinero o más riqueza monetaria como tal o financiera, sino aplica en todos los aspectos de nuestra vida. Ojo, para tener una mejor relación de pareja, un mejor matrimonio, para ser mejores padres, para ser mejores hijos, mejores estudiantes, mejores profesionales, los principios son los mismos, solo que vamos a utilizar la terminología del libro, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar la terminología del libro. Entonces, hay dos historias que vamos a resaltar en las dos primeras partes. Primero vamos a resaltar la parte, bueno, vamos a empezar con la primera historia que tenemos en el capítulo 1. En el capítulo 1 hablamos de los pensamientos son cosas. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas Alva Edison. Es una historia que habla de Edwin Burns, que fue una persona que no pensó que quería simplemente trabajar y aprender un poco de Thomas Alva Edison, sino que quería ser socio con él, ¿no? Esto es importante porque a medida que tú sabes definir lo que quieres, lo obtienes, y eso es lo que vamos a explorar en el capítulo 1, ¿no? Vamos a iniciar. Primero, esta persona tenía dos obstáculos que interponían su camino, ¿no? Primero, no conocía a Edison, y segundo, no tenía bastante dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, New Jersey, donde estaba Edison, ¿no? Vamos a contar un poco de la historia porque el libro es bastante lleno de historias también, es altamente metafórico, ¿no? Estaba de pie ante mí con la apariencia de un vagabundo, pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que había propuesto. Yo había aprendido, tras años de experiencia, que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo su futuro a una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Le di la oportunidad que me pedía porque vi que él estaba decidido a no ceder a obtener el éxito. Los hechos posteriores demostraron que no hubo error, ¿no? Muchas de las historias o de las anécdotas son de Burns. Es por eso que vamos a tocar algunas partes importantes en cómo él procesaba su pensamiento con respecto a asociarse con Thomas Alva Edison, ¿de acuerdo? Aquí queremos resaltar el principio del deseo. Vamos a hablar del deseo también en un capítulo posterior, ¿no? Los psicólogos han afirmado que con todo acierto, que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece, ¿sí? Burns se hallaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba decidido a seguir hasta conseguir lo que buscaba, ¿sí? Esto es importante. No se decía a sí mismo, o sea, no decía esto: vaya, no hay manera, supongo que acabaré por cambiar de idea y probaré un trabajo de vendedor. En vez de eso él se decía lo siguiente: he venido aquí a asociarme con Edison y eso es lo que haré aunque me lleve el resto de mi vida. Entonces, vean las dos expresiones y pueden comparar la intensidad y el hecho de poder aceptar lo que quizás podría pasar con lo que realmente desea la persona. Son dos cosas, dos energías, dos vibraciones, dos tipos de pensamientos diferentes que es bueno entenderlo. Y cuando nosotros normalmente tenemos un plan B o un plan C, o bueno, si no sale esto, sale lo otro, entonces normalmente no le ponemos la fuerza a lo que realmente queremos, y es lo que queremos resaltar en este capítulo, ¿de acuerdo? Y lo importante es cuando él dice, enfócate, cuando Burns dice, he venido aquí a asociarme con Edison y eso es lo que haré aunque me lleve el resto de mi vida, siempre Burns estuvo enfocado en lo que quería. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de los principios del éxito, cuando hablamos de definir tus resultados y tus objetivos, siempre enfócate en lo que quieres y no en lo que no quieres. Si tú piensas de que, bueno, si no lo consigo voy a hacer otra cosa, probablemente no termines consiguiéndolo. Pero si realmente estás enfocado en lo que quieres, lo conseguirás. ¿De acuerdo? Entonces es un principio bastante interesante. Ahora, cuando la oportunidad surgió, apareció con una forma diferente y desde una dirección distinta en la que Burns había esperado. Ese es uno de los caprichos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y a menudo viene disimulada con la forma de infortunio o de la frustración temporal, ¿sí? Tal vez por eso hay gente que no consigue reconocerla. Y eso es porque cuando en los entrenamientos me dicen, Fabián, estoy frustrado, y normalmente mi respuesta, ¿saben? Y eso es algo bueno. Porque detrás de la frustración está el aprendizaje. Detrás de la frustración está eso que quieres alcanzar, eso que quieres aprender. Por tanto, la palabra frustración, entre comillas, temporal, es relevante aquí.
¿no? No solamente es una frustración, sino que es una frustración temporal. Y la oportunidad no sucede con eso. Cuando uno choca el límite de lo que sabe en base a su nivel de conciencia, en base a su programa mental, definitivamente va a haber un momento en donde vas a sentirte frustrado porque hay algo nuevo que no sabes y que vas a aprender a medida que trasciendas esa frustración. Por tanto, la frustración casi siempre es un indicador de crecimiento, un indicador de aprendizaje, y eso es algo bastante, y como lo muestra Napoleon Hill elegantemente, frustración temporal, ¿no? Temporal. Es temporal, una vez que aprendes de ella desaparece, ¿de acuerdo? Así que es algo bastante interesante en el lenguaje de Napoleon Hill, ¿no? Luego hay una historia a 1 metro del oro. Esta es una historia que es bastante relevante por 2 motivos específicamente, ¿no? Una por el aprendizaje que tuvo, o mejor dicho, el doble aprendizaje que tuvo la persona que estuvo a 1 metro del oro, y el otro aprendizaje de la persona que supo aprovechar el oro que estaba bajo 1 metro, ¿no? Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal, y justamente lo que les hago mención, frustración temporal, está en cursiva porque realmente es temporal. Muchas personas hablan como que la frustración, tengo frustración y así va a ser siempre y eso no quiero, entonces mejor ya dejo de hacer lo que estoy haciendo y me dedico a hacer lo que es fácil para mí hacer. No necesariamente es así. La frustración es temporal si aprendes de ella, ¿no? Todos son culpables de ese error en un momento u otro. Y es cierto, todos nosotros en algún momento hemos recaído hacia la sensación de frustración y nos hemos ido hacia atrás cuando deberíamos seguir hacia adelante y aprender eso que debemos de aprender, ¿no? La historia ustedes ya la pueden leer en el libro, pero voy a ir de frente a los aprendizajes porque me llama mucho la atención. Cuenta, o si les voy a resumir la historia. Cuenta la historia de una persona que definitivamente se decidió excavar y encontrar oro. Sabía que habían vetas, entonces decidió invertir en maquinaria para poder extraer oro, pero llega un momento en donde ya no encontraba el oro debidamente al conocimiento que tenía en ese entonces. Cuando sucede esto que ya no encontraba, ya no podía encontrar más oro, se frustra y decide vender y decide rematar su maquinaria a otras personas, ¿no? Pero dentro de esas otras personas estaba el chatarrero, un chatarrero que llegó a comprar toda la maquinaria en la que había invertido la anterior persona, y cuando la invirtió, eso es lo que hizo el chatarrero. El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de darse por vencido. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que la persona que se retiró y vendió su maquinaria al chatarrero, el chatarrero supo aprovechar esa maquinaria para poder extraer lo que había debajo de ese metro. Faltaba la anterior persona, si hubiera excavado 1 metro más, hubiera encontrado toda la mina de oro que ahondaba en ese lugar. Pero decidió no hacerla, decidió dejarlo, decidió rendirse, decidió frustrarse, decidió vender y rematar su maquinaria. Una persona aprovechó esa compra y definitivamente lo importante aquí es que se asesoró con un experto, y ahí es donde vienen los mentores o los coaches en nuestro camino de crecimiento, ¿verdad? Así que en toda historia siempre aparece un experto, siempre aparece un guía, siempre aparece un coach. Por eso que nosotros tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que tenemos que encontrar ese maestro, esa guía, ese coach, ese mentor en el camino hacia lo que queremos, ¿no? Entonces el chatarrero pudo extraer todo, encontrar millones, simplemente porque supo asesorarse bien, ¿no? Así que ténganlo en cuenta, no muchas personas están acondicionadas a contratar consultores, mentores, guías, ¿no? Piensan que lo saben todo y que lo van a entender todo cuando no necesariamente es así. ¿De acuerdo? Y luego, esto es importante porque este es otro aprendizaje que es bueno cultivar, Darby aprovechó esa experiencia. Darby fue la persona que se retiró de la mina y se vendió el equipo al chatarrero. Darby aprovechó esa experiencia en el trabajo que había elegido con el sencillo método de decirse a sí mismo: me detuve a 1 metro del oro, pero nunca me detendré porque me digan no cuando yo trate de venderles un seguro. Darby se convirtió en uno de los pocos hombres que venden $1 millón anuales en seguros. ¿Qué pasó? Que Darby aprendió de su error.
Y como antes se detuvo a 1 metro de toda esa millonada de oro que encontró el chatarrero, dijo, nunca más me va a volver a pasar lo mismo, voy a seguir y ante cualquier no, cuando esté vendiendo un seguro, voy a ir y voy a tomar, porque los no significa simplemente que debo de seguir. No, nunca voy a rendirme frente a un no. Eso es importante. Primero, porque el chatarrero tuvo una oportunidad. Segundo, porque Darby entendió, aprendió y cultivó luego una fortuna en venta de seguros porque aprendió de su error. Entonces, esto metafóricamente tiene muchísimo valor si se ponen a pensar. Muchas personas se rinden, perdieron o se arrepienten que perdieron la oportunidad y ese arrepentimiento los lleva a culpa, a remordimiento, a dolor y probablemente se estancan y no vuelven a intentar algo nunca más. Derby aprendió de su error, nunca más va a volver a pasar, se dedicó a la venta de seguros, lo supo aprovechar, nunca aceptó un no por respuesta y se vendió uno de los mejores vendedores de seguros. Entonces, esta es una muy buena metáfora si se ponen a pensar con respecto a lo que nosotros debemos o cómo nosotros deberíamos estar configurados. Muchas personas simplemente se rinden al momento de querer de querer retomar o de querer o decidir hacer algo nuevo cuando ya hubo un fracaso anterior, ¿no? Requiere coraje volver a hacer y empezar algo nuevo, es cierto. Pero si aprendes de tu error del pasado, entonces quizás el éxito es lo que viene después, ¿no? Entonces es un caso bastante interesante, es una de las historias que resalté. Luego tenemos, esto es bastante importante, alcanzar el éxito es una buena idea. La respuesta se expone en una descripción de 13 principios. Pero recuerde, a medida que vaya leyendo, que la respuesta que quizás usted está buscando a las preguntas que le han hecho reflexionar en los misterios de la vida, puede encontrarla en usted mismo, a través de alguna idea, plan o propósito tal vez surja en su cerebro durante la lectura. Esta es una excelente sugestión, comunicación indirecta, correcto uso del modelo Milton, si quisiéramos hablar de PNL, en este caso que está utilizando, es una excelente sugestión por cómo indirectamente quiere que hagas lo que el libro te sugiere que hagas, ¿no? Que encuentres la respuesta durante la lectura del libro, ¿no? Entonces es interesante esto y lo resalto porque es netamente como un programador neurolingüístico procesaría un mensaje de forma indirecta con el correcto uso del modelo Milton. Esto es un lenguaje indirecto, esto es claro lenguaje ericksoniano, ¿no? Incluso al final dice, creemos que merece la pena recibir la importante sugerencia, ¿no? Usa el término sugerencia o sugestión. Lenguaje indirecto, lenguaje ericksoniano, hipnosis ericksoniana, modelo Milton, todo lo que aprendemos en los entrenamientos de PNL y de hipnosis ericksoniana, ¿no? Cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia que uno se pregunta, ¿dónde se escondían todos estos años, ¿no? Eso es lo que sucede cuando alguien tiene crecimiento cuántico, ¿no? Parece que de la noche a la mañana de pronto tienes el crecimiento cuántico, pero el crecimiento cuántico se da en el tiempo, ¿de acuerdo? Se da en el tiempo. Y esto es algo que es importante diferenciar. Esta es una afirmación sorprendente y tanto más si tenemos en cuenta la creencia popular de la riqueza que premia solo a quienes trabajan mucho durante mucho tiempo. Entonces sabemos nosotros que no solamente es trabajar mucho, porque mucho y haciendo siempre lo mismo y no cambiando nuestra forma de pensar, probablemente no tengamos el crecimiento que nosotros queremos tener, ¿no? Cuando usted comience a pensar y a hacerse rico, observará que la riqueza empieza a partir de un estado mental con un propósito definido. ¿De acuerdo? Cuando ustedes empiecen a pensar, porque no solamente trabajar duro es el acto físico de hacerlo. Porque digamos, una persona que de pronto está haciendo algo, un trabajo físico, se podría considerar como un trabajo duro. Pero si el pensamiento no está alineado con el propósito de trascender lo que realmente quiere, entonces no le va a dar riqueza, ¿no? Entonces creo que tenemos varios ejemplos que podemos englobar en ese tipo de afirmaciones. Eso es algo bastante bueno. Muchas personas piensan que solamente es trabajar duro. No es necesariamente así, ¿de acuerdo? No solamente es definir 20 horas al día o 16 horas de trabajo al día y 50, 80 horas a la semana, sino que también tienes que pensar diferente, alinear tus pensamientos con tu propósito, tener fe, autosugestionarte, programarte a ti mismo. Son todos los términos que se utilizan en el libro, pero es todo lo que hablamos en PNL, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Otra debilidad que se encuentra en conjunto en demasiadas personas es el hábito de medirlo todo y a todos por sus propias impresiones o creencias, prácticamente emitir juicios, ¿no?
Quienes lean esto seguramente creerán que jamás podrán pensar y hacerse ricos, porque los hábitos de pensamiento que han llevado hasta ahora o se han empantanado en la pobreza, el deseo, la miseria, los errores y el fracaso, ¿no? Definitivamente tú recibes lo que piensas. Si estás pensando en pobreza, deseo, miseria, adivinen qué es lo que van a conseguir, ¿no? Entonces la idea es cambiar ese tipo de pensamiento. Estas personas desafortunadas me recuerdan a un chino distinguido que fue a Estados Unidos a recibir una educación americana. Acudía a la Universidad de Chicago. Un día, el presidente Harper se encontró con ese joven oriental en el campus. Se detuvo a charlas con él unos minutos y le preguntó qué le había impresionado como la característica más notable del pueblo estadounidense. Bueno, replicó el estudiante, la extraña forma de sus ojos. Tienen ojos rarísimos, ¿no? Entonces, es una clara metáfora de cómo es la emisión de juicio, ¿no? Nosotros, cuando vemos a otras personas, si estamos emitiendo juicios constantemente, estamos encapsulando las posibilidades y la experiencia que podríamos tener. Todos sabemos que los juicios definitivamente nos traen, o emitir juicios nos trae problemas, ¿de acuerdo? Esa es una frase de las que más me gustan. En realidad es una frase que normalmente leemos o la escuchamos bastante en el campo del desarrollo personal. Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Usted, por tanto, es el dueño de su destino y el capitán de su alma. Es importante cuando nosotros en PNL tenemos una presuposición clásica que dice: usted está a cargo de su mente y por ende sus resultados, y yo estoy a cargo de mi mente y por ende sus resultados. Técnicamente es bien parecido, ¿no? Por no decir lo mismo. Usted es el dueño de su destino, es el capitán de su alma. Por tanto, eso nos hace pensar de que nosotros tenemos control de lo que nos puede suceder, lo que queremos que nos suceda o de lo que queremos alcanzar. Por eso es de que este libro despierta cierta responsabilidad y posibilidad también. Porque muchas personas piensan: bueno, si mi destino es así, nací así, bueno, así será toda mi vida. Y desde esa perspectiva jamás consigues cambiar tu destino, ¿no? Entonces, pero si asumes que si tú eres el dueño de tu destino y que yo puedo definirlo y crearlo de la forma en que yo quiero, se siente mucho mejor, ¿verdad? Entonces, esa frase es bastante importante. Ahora, esta es una de algo que ya he venido hablando en las redes sociales últimamente, ¿no? Debería habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente y que por mecanismos que nadie conoce bien, estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Eso es claro, un principio de física cuántica, ¿verdad? Uno atrae lo que piensa, uno atrae lo que siente. Y eso está comprobado basado en la frecuencia, en la vibración, en la conexión que podamos tener con la inteligencia infinita, que es el mismo término que se utiliza en el libro, ¿no? Podríamos hablar del campo cuántico también, pero el término que se utiliza en el libro es inteligencia infinita, ¿no? Entonces, tus pensamientos dominantes, ¿no? Esto es importante también porque muchas personas cuando entran al mundo del desarrollo personal cometen el error de que cuando piensen 2 o 3 veces, digamos, hace unos días hice un artículo y compartí con ustedes algunos videos con respecto a que tenemos más de 70,000 pensamientos por día, 70,000. Yo recuerdo que una persona me dijo: ¿70,000? No, son muchos. Porque no somos conscientes de todos, solo somos conscientes de algunos que dirigen nuestro día a día. Sin embargo, si tenemos más de 70,000 pensamientos y 95% son programas del pasado, ¿qué tanto control estamos teniendo en nuestro pensamiento? Y es uno de los grandes errores de las personas que quieren cambiar su forma de pensar. Piensan que pensar diferente simplemente es decir 2 o 3 afirmaciones durante el día, 2 o 3 afirmaciones durante el día, o 2 o 3 cosas positivas durante el día frente a los 70,000 pensamientos que tenemos no es nada. Por tanto, los pensamientos dominantes tienen que ver mucho con los pensamientos inconscientes que quizás tú no sabes o no eres consciente que estás corriendo, pero te puedes dar cuenta de los resultados que puedes tener. Por tanto, es una invitación para que puedan aprender o hipnosis moderna, hipnosis ericksoniana, PNL o hacer coaching con PNL, porque es la única forma de que podamos recablear o reprogramar esos pensamientos dominantes que son inconscientes y llevarlos a tu conciencia. Es re importante esto, porque si te pones a pensar, solamente piensa cuántos pensamientos tienes al día. ¿Cuántos pensamientos tienes al día? Conscientemente. ¿Me vas a decir 1, 2, 3, 10, 20? Son 70,000. Por tanto, la mayoría son inconscientes. Por tanto, ahí estás corriendo muchos pensamientos que son dominantes en tu vida y tú no eres consciente de eso. Por tanto, generar herramientas o entrenarte en PNL, hipnosis, es re importante. Re importante. Es uno de los propósitos que tenemos como HPNL.
¿no? Es justamente llevar esta tecnología a más personas de habla hispana, ¿no? Con categoría de clase mundial. Entonces, importantísimo. Muy bien, entonces ya hemos hablado de los pensamientos, capítulo 1, en el capítulo 2 vamos a hablar del deseo, ¿no? El deseo, vamos a hablar del deseo, no solamente el me gustaría, ojalá algún día sucediera, o sí quisiera, no, estoy hablando del deseo como tal, sí, deseo como tal. Es importante porque ahora vamos a explorar por qué es importante el hecho de poder vibrar y sentir esto, ¿no? El punto inicial de todo logro es el deseo, ¿sí? Mientras se dirigía desde los rieles del ferrocarril hacia la oficina de Thomas Alva Edison, su cerebro trabajaba sin parar. Se veía a sí mismo de pie en presencia de Edison. Se oía pidiéndole a Edison la oportunidad de llevar a cabo la única obsesión imperiosa de su vida, el deseo ardiente para llegar a ser socio de los negocios del gran inventor. Hablamos otra vez de la historia de Barnes, que inició todo un camino para ser socio del inventor Thomas Alva Edison. Pero eso es importante porque él decía, se veía a sí mismo, visual, se oía pidiéndole a Edison, auditivo, y tenía el deseo ardiente, kinestésico. Y eso no es lo que hacemos para crear nuestro futuro, para instalar nuestros objetivos, para las claves de resultados alcanzables o cuando estamos definiendo los objetivos SMART con nuestro cliente, que es lo que vas a ver, escuchar y sentir cuando lo tengas. Es prácticamente esto. Estas personas han pasado por el proceso de se veía, se oía, sentía el deseo de. O sea, dense cuenta de eso. Es clave. Cuando hacemos PNL es clave que una persona pueda verse, escuchar y sentir como si ya lo tuviera. ¿De acuerdo? Eso ya lo hemos hablado también en los programas anteriores. Y luego hay una parte que dice, no, creó un plan con el que alcanzar su propósito, pero quemó todas sus naves en sí mismo, atrás de sí mismo. Les voy a contar la metáfora primero para que ustedes puedan entender a qué se refiere. Hace mucho tiempo un gran guerrero afrontó una situación que requería de él una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Iba a enviar sus tropas contra un enemigo poderoso, cuyos hombres superaban a los suyos en número. Embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó los soldados y equipos y dio la orden de quemar las naves que los habían llevado hasta allí. Al dirigirse a sus hombres ante la primera batalla dijo, ved cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podremos dejar estas playas vivos a menos que ganemos. Ahora no tenemos opción, venceremos o moriremos, ¿no? Y eso es lo que dice específicamente en la estrategia, ¿no? Cuando las personas tienden a vivir, o mejor dicho, a morir o a vivir, tienden a vivir y tienden a dar todo por ese objetivo que tienen, ese único objetivo de no morir, de sobrevivir, ¿verdad? Es un gran impulsador de motivación. Cuando hacemos estrategias de motivación, muchas veces tendemos a dirigir la neurología a generar una estrategia de motivación que tenga un eslabón o un estado de miedo o dolor o confusión, ¿verdad? Que te permita moverte hacia donde tú quieres. Es bueno entenderlo esto porque son estrategias que utilizamos. No se dijo, estaré alerta ante cualquier otra oportunidad en caso de que no consiga lo que quiero en la organización de Edison. Sino, no hay más que una cosa en este mundo que estoy decidido a conseguir y es asociarme con Edison en sus negocios. Quemaré todas las naves tras de mí y apostaré mi futuro a mi capacidad para conseguir lo que quiero. ¿Qué pasaría si nosotros cuando estamos definiendo nuestros objetivos lo decimos y quemaré todas las naves detrás de mí, apostaré mi futuro a mi capacidad para conseguir lo que quiero? ¿Qué pasaría? ¿Cómo serían nuestros objetivos? ¿Cómo tomaríamos acción? ¿Qué tan decididos estaríamos a hacer y a conseguir lo que queremos? Sería totalmente diferente, ¿verdad? Lo que pasa es de que muchas personas en algún momento tienen un plan B, un plan C, por tanto no están totalmente motivados de salir y conquistar sus objetivos, sino simplemente, bueno, me quedaré esperando, algún día pasará, ojalá suceda. ¿De acuerdo? Entonces dense cuenta el deseo, cómo funciona, es otra forma de pensar. Y muchos de ustedes han pasado por esto, consciente o inconscientemente en el pasado, porque es una forma en cómo funciona la neurología del cuerpo humano. Ahora, esto es bastante importantísimo, esto ya es prácticamente como si estuviéramos dentro de un entrenamiento, ¿sí? Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser, el del dinero, quiere dinero. Quererlo no basta para acumular riqueza.
Pero desear la riqueza con un estado mental que se convierte en una obsesión y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con esa perseverancia que no acepta el fracaso, atraerá la riqueza. Dense cuenta la diferencia. ¿Listo? Y luego nos dice: el método por el deseo de riqueza se puede transmutar a su equivalente monetario. Consiste en 6 pasos prácticos y definidos que son los siguientes. Es prácticamente cómo definimos los objetivos SMART, ¿verdad? Determine la cantidad exacta de dinero que desea. Determine con exactitud lo que se propone dar a cambio del dinero que desea. Esto es importantísimo porque no muchas personas, por más de que se sientan de que quieren más dinero, no están dispuestos a darlo todo y asumir sus consecuencias, a sentirse incómodos, a asumir el rechazo, a tener problemas en casa quizás, ¿sí? Una de las cosas que se realiza justamente en una sesión de coaching al momento de establecer los objetivos es pasarlo por unas preguntas de psicología para saber qué perderá la persona o qué sucederá si consigue su objetivo. Porque pónganse a pensar, si tú quieres más dinero vas a tener que trabajar más. Si vas a tener que trabajar más y tu oportunidad de trabajar más son los sábados en la tarde, pero los sábados de la tarde tú los habías definido para estar con los amigos, tienes que estar dispuesto a dejar de salir con los amigos para que puedas trabajar más y generar más riqueza. Entonces no muchas personas entienden este concepto, pero tienes que ser consciente de lo que dejarás o lo que perderás para conseguir tu objetivo. No muchas personas son conscientes de eso. Es por eso que cuando tú estableces objetivos en el coaching con PNL es importante pasar por este filtro, ¿sí? Si no se trata de una persona de que quiero, sí, me gustaría, quiero, algún día, ojalá, nunca lo vas a conseguir con ese pensamiento, sino que tienes que ser consciente de lo que puede pasar y a pesar de que sepas de lo que puede pasar, lo asumes, ¿sí? Lo asumes. Por eso requiere algo de coraje también. 3. Establezca un plano determinado en el que se propone poseer el dinero que se desea. Definitivamente tiene que ser SMART, tiene que ser específico, tiene que tener un tiempo, si no, ¿cómo sabríamos cuándo lo vas a conseguir? La mente inconsciente no funciona porque algún día tendré la riqueza, ojalá, para que pueda viajar por el mundo. No. Voy a hacer esto y este plan me va a llevar a tener esto, ganar esto y con esto me permitirá hacer esto, tal fecha, de tal mes, de tal año. Punto. Con hora inclusive. 10 de la mañana, AM, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es importante eso porque la mente inconsciente es como un láser. Necesita órdenes claras para seguir. 4. Crea un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato. Sin que importe si se haya preparado o no, pon en marcha tu plan de acción. Importantísimo, ¿sí? Dice, sin que importe si se haya preparado o no. ¿Recuerdan cuando hablamos de los principios del éxito? Toma acción. Y estés preparado o no, te vaya a salir o no, sepas que quizás hay errores en el plan o no, tienes que avanzar. Porque en tomar acción está la clave. Muchas personas se la pasan pensando en el plan perfecto para que algún día puedan tomar éxito. Oye, detrás de eso hay procrastinación, hay miedo. Y por tanto no lo vas a conseguir. Si no tomas acción no hay nada. Punto. ¿Sí? Es importante entender eso. ¿Cuántas personas están pensando en hacer el plan perfecto para tomar acción y pierden tiempo? Ya van 2, 3, 5 años, 10 años pensando y no logran nada, ¿no? Importantísimo. Por eso hay mucho más coraje en las personas que están tomando acción. Escriba un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que se propone conseguir. Apunte el tiempo límite para esta adquisición. Aclare lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan mediante el que se propone a formularlo. Esto casi engloba todo, ¿de acuerdo? Es importante ser consciente de todos estos puntos, cuánto realmente quieres, porque es muy común que cuando una persona, si quieres dinero, sí, y no necesariamente te sabe decir cuánto. O cuando trabajas con personas que quieren aumentar tienen que tener un crecimiento financiero y tú le dices cuál es el objetivo que te gustaría alcanzar, ahora te dicen tener libertad financiera, tener más dinero. Eso no es un objetivo. ¿Cuánto específicamente deseas y qué estás pensando hacer y dejar de hacer y qué estás pensando sacrificar para conseguir eso? Eso es lo que tú necesitas para realmente poder conseguir tus objetivos, ¿de acuerdo? Importantísimo, es otro chip. 6. Lea su memorando en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse de la cama. Mientras lee, vea, sienta y piénsese ya en posesión del dinero. Prácticamente mientras veas, sientes y escuchas como si ya lo tuvieras, ¿de acuerdo? Es parte importante. Y yo asumo de que Napoleon Hill sabía hipnosis. Técnicamente no sé si dentro de la historia está el hecho del estudio de la hipnosis como tal. Yo asumo que sí, por la precisión en cómo habla del sugestionamiento.
Porque el hecho solamente de que te recomiende que hagas 2 veces al día antes de dormir y después de despertarte, cuando tú estás en alfa o en teta, estás probablemente en hipnosis, puedas recibir más la información de una forma mucho más directa como tal, ¿no? Es por eso que en hipnosis ericksoniana, en hipnosis moderna, tú puedes realmente colocar en trance a la persona e insertar sus objetivos para que la persona tenga la seguridad como si ya los tuviera. Tú puedes instalar eso, pero los momentos naturales de hipnosis son justamente antes de dormir y después de despertarse, ¿no? Entonces es importante cómo funciona esto y lógicamente lee, vea, sienta y piense como si ya lo tuvieras, ver, sentir y escuchar, ¿no? Por eso habla del deseo ardiente. Tiene que haber kinestesia. Si no hay kinestesia, no hay emoción, no hay nada. Muy bien. Otra frase, ¿no? Si no ves grandes fortunas en tu imaginación, nunca las verás reflejadas en tu cuenta bancaria. Creo que eso todos lo sabemos. A medida que tú te sientas cómodo con lo que ves, es lo que vas a poder obtener. Y si quieres obtener más y te sientes incómodo, tienes que trabajar eso. ¿De acuerdo? No se trata de querer nada más las cosas conscientes. Tienes que trabajar inconscientemente para tú. Si te sientes incómodo con una cifra mayor, tienes que trabajar para sentirte cómodo con esa cifra mayor y por tanto puedes seguir todos los pasos que te estoy mencionando ahora, los del entrenamiento, de hipnosis o del autosugestionamiento, para que te sientas cómodo con esa nueva cantidad de dinero. Así que es importantísimo. Y hay un término que se dice el termostato financiero, es cierto. Pero siempre va a existir un termostato financiero, no es ilimitado. Si en un momento es 1 millón, bueno, cuando consigas el millón quizás van a ser 10 millones. Cuando consigas 10 millones, ya te vas a sentir cómodo con 10, pero te sientas incómodo con 100. Entonces, siempre va a existir esos límites y el trabajo es constante. Por eso uno nunca deja de elevar su conciencia. Es importante porque a veces las personas piensan que algún día se van a desbloquear de todo y van a encontrar mucha fortuna. No, no funciona así. Llegas a encontrar un techo y luego tienes que volver a hacer la programación. Por eso que la PNL, la hipnosis, el coaching, el sugestionamiento es de siempre. Lo único que cambia es la magnitud de tus objetivos. Muy bien. Tras toda esta demanda de cosas nuevas y mejores, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar: la definición del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseerlo. Importantísimo, ¿no? El conocimiento exacto de lo que uno quiere, la definición del propósito. Este es un ejemplo, ¿sí? Ahora, qué importante es saber de que el deseo tiene que estar alineado con tu propósito, porque de ser así hay congruencia, hay alineamiento, hay emoción y hay motivación. De ser lo contrario, quiere decir que hay incongruencia. De haber incongruencia y de no tener el deseo ardiente de querer más, probablemente tienes algún programa mental, algún conflicto interno, un trauma del pasado que te impide pensar de que puedes tener más. Por eso en alguna parte del libro se habla sobre la confianza en ti mismo. ¿De acuerdo? Entonces es importante definir el propósito y tener claro lo que realmente quieres. Ojo, realmente entre comillas, es una de mis palabras favoritas. Por eso mi libro se titula ¿Qué es lo que realmente te impide tener éxito? ¿No? Porque a veces cuando uno habla de la boca para afuera, habla lo que es consciente, pero lo que realmente requiere trabajo, requiere inmersión, requiere técnicas, requiere estrategias. ¿Sí? Ahora este ejemplo es bastante bueno. La depresión marcó la muerte de una era del campo de los negocios y el nacimiento de otra. En este mundo distinto se necesita que haya soñadores que puedan llevar a cabo sus sueños, ¿sí? Los soñadores siempre han sido y siempre serán los que marcan la pauta del desarrollo de la civilización, siempre. O sea, no hay forma. Toda gran idea empezó con haberlo imaginado primero, si no sería imposible. ¿Cómo tú podrías hacer algo que no imaginas primero? Es imposible. Y en las estrategias de creatividad de Walt Disney, recuerdan la primera etapa de soñador para luego ser realista y luego crítico, siempre existe la parte de soñador. Entonces es importantísimo tener en cuenta que, voy a repetirlo, en este mundo distinto se necesita que haya soñadores que puedan, ojo, soñadores que puedan llevar a cabo el sueño. Lo que quiere decir que no todo queda en un sueño, sino que hay que tomar acción, llevar a cabo el sueño. Lo más común encontrar en las personas es: tengo una gran idea, tengo el sueño y lo publico en el mundo, tengo un sueño. ¿Y qué estás haciendo al respecto? Si no hay acción, no hay nada. Y muchas personas tienen el sueño pero no toman acción, por tanto es simplemente bueno, quizás quiere eso, ¿no? Pero un sueño tiene que llevar a cabo, tienes que tomar acción, tienes que decidir hacer y decidir dejar lo que te impide avanzar también. Entonces es importante, tienes que llevar a cabo, tienes que tomar acción, ¿sí? Técnicamente no dice eso, pero la precisión en las palabras y en el lenguaje como lo utiliza Napoleon Hill es muy brillante en realidad. No se le escapa
alguna palabra que pueda estar abierta. Realmente llevar a cabo significa tomar acción. ¿Qué otro significado podría tener? ¿No? Entonces, solo que yo le doy el significado o el modelado de PNL. El soñador de la actualidad tiene que ser tolerante y abierto de mente. Los que temen las nuevas ideas están condenadas desde el principio, por supuesto, porque la única forma de poder tener nuevas cosas o tener más prosperidad es teniendo nuevas ideas, soñar diferente. ¿De acuerdo? Si no lo haces, ¿de qué otra forma lo tendrías? ¿Sí? Como en el caso de, varios ejemplos como Cristóbal Colón, Copérnico, Henry Ford, Thomas Edison, los hermanos Wright o Marconi, que fueron personas que para lograr tuvieron que soñar, imaginar primero y luego tomar acción con respecto a eso, ¿no? Son bastante interesantes. ¿Cómo hacer que los sueños despeguen de la plataforma de lanzamiento? Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto inicial desde que el soñador debe lanzarse. Los sueños no están hechos de indiferencia, pereza ni falta de ambición. Recuerde que todos los que consiguen triunfar tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades antes de llegar. El cambio en la vida de la gente de éxito suele surgir en el momento de alguna crisis a través de la cual les es presentado su otro yo. ¿Sí? Ese otro yo ya es junguiano, ¿no? Es de Carl Jung. Ese otro yo es justamente esa parte creativa que todos tenemos que surge en momentos de presión, ¿no? Y es básicamente una de las estrategias de creatividad, por cierto. Nosotros somos mucho más creativos en momentos de presión, ¿no? Entonces, cuando hay presión, cuando estás de pronto en un momento de crisis y de pronto sientes que por un momento que no hay solución y que tienes muchos problemas, pero luego te preguntas qué puedo hacer al respecto, cómo podría solucionar eso y empiezan a venir las ideas en un momento de presión, probablemente son las mejores ideas que has tenido y son las mejores ideas que han revolucionado el mundo, porque las ideas más revolucionarias han salido en momentos de crisis y de depresión prácticamente, ¿no? Entonces hay muchas historias que avalan o para hacer referencia a esto, como John Bunyan, Dr. Henry, Charles Dickens, Helen Keller, Robert Burns y Beethoven, que era ciego, y Milton, que era Beethoven, que era sordo, y Milton, que era ciego, ¿no? Entonces son historias de casos de éxito de personas que tuvieron que enfrentar muchísimos obstáculos para luego poder solucionar de forma creativa el problema, ¿de acuerdo? Es casi como la metáfora del diamante. El diamante primero tiene que someterse a mucha presión para que el diamante pueda surgir. Es exactamente eso. Entonces, siempre cuando piensas que tienes muchos problemas, es algo bueno. Cuando te sientas muy presionados o piensas que es el fin del mundo, es bueno. Solo necesitas darle la vuelta porque estás a una idea lo suficientemente grande y creativa que te permita generar otro futuro, otro contexto. Entonces, es importante, ¿no? Es una de las cosas a las que yo invito a todas las personas con las que trabajo, con las empresas con las que trabajo, que técnicamente un momento de crisis como quizás el que estamos viviendo hoy en el mundo son buenos momentos para poder descubrir qué más podríamos hacer desde una posición mucho más creativa, ¿no? Y cuando hablamos del otro yo, ese es junguiano, es tu mente inconsciente, tu otro yo, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego, me gusta esta parte porque prácticamente es el uso claro de una metáfora, ¿no? Una vez hube descubierto que podía oír perfectamente el sonido de mi voz. Empecé de inmediato a transferirle mi deseo de que oyese y hablase. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse. De modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y su agudo deseo de oír. Esta trata de una historia de un niño que le dijeron que iba a ser sordo por siempre, y el papá trabaja constantemente para darle el deseo y digamos la posibilidad de que puede hacerlo, de que puede oír, ¿no? Y es importante porque muchos papás me preguntan ¿qué puedo hacer con mi hijo? Lo mejor siempre van a ser las metáforas, siempre me escuchan decir eso, pero miren esta parte importante, ¿no? Escuchen esto. De modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, el niño que era sordo, en su hijo, ¿sí? Que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y su agudo deseo de oír. ¿Sí? Entonces quizás como papás tenemos la potestad de crear historias, metáforas, para poder inducir esa confianza de que ellos pueden alcanzarlo todo. Imagínense que ustedes como papá que tengan el hábito de constantemente idear metáforas. ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo sería diferente su vida? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería la confianza en sus hijos? ¿Qué más podrían hacer? Y la mejor forma es haciendo metáforas, pero hay que saber cómo construir las metáforas como tal. ¿Sí? Muy bien.
Luego tenemos, cualquier adversidad contiene una semilla de ventaja equivalente, eso lo sabemos. Incluso hay un proverbio chino, ¿no? Que a mayor dolor que tú puedas aceptar es mayor éxito que tú puedas tener. Entonces, lo que tú puedas recibir es proporcional a lo que tú estés dando. Entonces, si tú no das mucho, probablemente no vas a recibir mucho, pero si tú das mucho, vas a recibir mucho. Entonces, hay una equivalencia entre ambos, ¿no? Entonces, de una forma un poco más, digamos, más simples, cualquier adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente, ¿no? Ventaja equivalente entre comillas, equivalente. No puedes recibir más de lo que das, ¿de acuerdo? Muchas personas están esperanzados algún día de recibir más. No funciona así, ¿de acuerdo? Luego el muchacho tenía que encontrar todavía una manera definida y práctica de convertir su desventaja en una ventaja equivalente, y dentro de la historia el niño empieza a encontrar formas y luego llega a terminar de oír completamente a través de un aparato auditivo que él mismo estaba en búsqueda y que él mismo encontró, ¿no? Entonces, al final de la historia es una historia bastante interesante porque el papá siempre co-creó como si el niño no tuviera limitaciones. Ahora, imagínense esto, normalmente podemos entender como papá e hijo, ¿no? Pero imagínense aplicar este principio en empresa, imagínense aplicar este principio en el coaching, donde simplemente no ves ninguna limitación en la otra persona y simplemente crees que lo puede lograr, y toda tu sesión y todo tu lenguaje, todo el contenido, toda la comunicación que tú puedas hacer está constituido o está dirigido a que pueda construir sus recursos y sus posibilidades hacia lo que puede alcanzar, ¿no? Entonces, importantísimo, o sea, es mucho más de lo que simplemente es una historia de un papá y un niño. Luego, luego cuenta toda la historia que les acabo de contar y termina, ¿no? Diciendo: no hay limitaciones para la mente excepto las que aceptamos. La pobreza y la riqueza son vástagos del pensamiento, ¿no? Y luego, ya en el capítulo número 3, la visualización y creencia de la consecución del deseo, que viene a ser la fe. Capítulo 3, la fe, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes entienden lo que es fe? ¿Sienten lo que es fe? ¿No? Porque no solamente la fe es algo que debas entender como tal, sino es muy, muy auditivo, digital, de muy análisis. Sino tú tienes que sentir la fe, ¿sí? Y sentir la fe requiere trabajo y requiere estrategia para poder hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a explorar algunas según Napoleon Hill, ¿no? El segundo paso a la riqueza. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Químico primordial. Por más de que la fe suene algo más espiritual, el solamente sentir o tener la sensación de fe es un proceso que el cerebro emite químicos o bioquímicos en el cuerpo que nos hacen sentir con posibilidades, ¿no? Es importante. No puedes separar la parte espiritual de la parte física, jamás. Somos seres multidimensionales, ¿no? Es la forma en cómo nos tenemos que ver a nosotros mismos. Mucho del coaching ahora está tan muy consciente y físico que pierde el concepto de lo que realmente somos nosotros, y tenemos que vernos como seres multidimensionales. Todos los campos son importantes. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal, como el caso de la plegaria o la oración. Qué importantísimo es esto. Esta secuencia es importante y les voy a hablar desde quizás esto no es programación neurolingüística, aunque sí sabemos que la PNL avanzada ya habla mucho de la integración consciente-inconsciente, de la conexión con nuestro ser superior en la parte espiritual, porque el PNL avanzado ya hablamos de esas presuposiciones, lo que no se hacía en el PNL clásico anterior, se hablaba de partes de una forma mucho más consciente. Entendemos lo siguiente, ¿no? Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, la fe desde esa sensación del ser superior espiritual se mezcla con el pensamiento, que es la mente consciente. El subconsciente capta la vibración a través de emociones. Mente inconsciente se traduce en su equivalente espiritual y se transmite a la inteligencia universal, como un caso de una plegaria. Vean cómo el involucramiento de la mente consciente, la mente inconsciente y esa conexión con el ser superior, con nuestra parte espiritual, tiene conexión con esa inteligencia universal. ¿Sí? Importantísimo esto. Hoy lo podemos explicar de esta forma, lo podemos explicar científicamente también, pero es importante que ustedes puedan entender, hay mucha sabiduría detrás de estas frases en realidad. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando se mezclan las tres, tienen el efecto de colorear el pensamiento de la manera que éste alcanza al momento del subconsciente, y allí se transforma en su equivalente espiritual, la forma singular que induce la respuesta de la inteligencia infinita. Es importantísimo. Si no lo sientes, no lo atraes. Así de simple, ¿sí?
Por eso les digo que cuando hablamos de la fe, hablamos de algo que sentimos primero, ¿no? Algo que pensamos que es bueno, o bueno, que sabemos que es bueno, pero si no lo sentimos, no, realmente no lo sabemos. Es importante, muchas personas, si tú vas a la calle y les preguntas, ¿crees que la fe es importante? ¿Sabes qué es la fe? Te van a decir probablemente que sí, pero si no lo sienten, probablemente no lo saben, porque la fe requiere trabajo, requiere trabajo. No es fácil estar en un estado de fe, un estado de conexión. Requiere trabajo, requiere ir hacia adentro, requiere enfrentar tus miedos, tus propios demonios, como decía Carl Jung, ¿no? ¿Cómo acrecentar la fe? La repetición de la afirmación de órdenes a su subconsciente es el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. ¿Sí? Esta es una de las técnicas que prácticamente se utiliza, ¿no? La repetición de la afirmación de órdenes a su subconsciente, el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. Ahora sabemos de que podemos trabajar en la mente subconsciente de una forma mucho más directa con hipnosis, diferentes tipos de hipnosis, con Timeline Therapy, con PNL avanzado, incluso con lo que es el Psyche, la psicología energética también. Entonces ya tenemos métodos un poco más ahora, ¿no? En el 2020 ya tenemos métodos mucho más avanzados de comunicación con la mente inconsciente. En este caso, esto de la repetición de la afirmación es un método consciente basado en la repetición, pero podríamos agilizar ese proceso con estas técnicas que les acabo de mencionar, ¿no? Quizás el concepto le quede más claro con la siguiente explicación de la forma en que los hombres a veces se convierten en criminales, para decirlo con las palabras de un famoso criminólogo. Cuando los hombres entran por primera vez en contacto con el crimen, este les repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y lo toleran. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por aceptarlo y se dejan influir por él, ¿no? Es la ley de la proximidad. Finalmente terminas haciendo lo que termina siendo tu círculo con el que más frecuentas. Es el equivalente de decir que cualquier impulso de pensamiento que sea repetidamente causado hacia el subconsciente resulta aceptado e influye en el subconsciente, que procede a traducir ese impulso en su equivalente físico por el procedimiento más práctico que haya disponible. En relación con esto, vuelvo a considerar la proporción de que todos los pensamientos han sido emocionalizados. ¿Qué quiere decir esto? Si lo queremos hablar en términos de programación, mejor dicho, en términos de PNL, cuando una persona acepta la sugestión, acepta el comportamiento, es exactamente lo que se quiere decir acá, que si ya basada en la repetición, si tú aceptas la sugestión, vas a aceptar el comportamiento, por tanto sus resultados van a ser como tal. Esta sugestión definitivamente es una sugestión de entorno, de contexto, ¿no? Tenemos varias formas de sugestionamiento. Eso justo lo vimos en la última certificación de hipnosis moderna que tuvimos hace una semana. Las emociones o la porción sentimental de los pensamientos son los factores que dan vitalidad y acción a estos, ¿no? A partir de esta afirmación, usted comprenderá que el subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativo-destructiva con tanta facilidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva-constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que millones de personas experimentan, denominado infortunio o mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y al fracaso por culpa de alguna fuerza extraña que creen no poder controlar. Sea positivo o negativo, sea constructivo o no constructivo, lo que tú te digas es lo que vas a obtener, ¿no? La mente inconsciente no diferencia eso. Si lo repites lo suficiente, en algún momento crees que es cierto, y si crees que es cierto, empiezas a pensar, tienes pensamientos dominantes y empiezas a traer ese infortunio, ¿no? Son como algunas personas que te dicen, ¿por qué siempre me pasa esto a mí, ¿no? ¿Por qué siempre me sucede lo mismo? Deberías de cambiar eso porque estás programando para atraer más de eso, ¿sí? Entonces es importante lo que digas. Ahora, para llevar a cabo este engaño de manera más realista cuando se dirija a su subconsciente, compórtese tal como lo haría si ya estuviera en posesión del objeto material que está pidiendo. Su subconsciente traducirá su equivalente físico por el medio más práctico y directo cualquier orden que se le dé en un estado de convicción o de fe en que la orden se llevará a cabo, ¿sí? Recuerden que si van a utilizar la técnica de la repetición de la afirmación subconsciente, tienen que comportarse como si ya lo tuvieran y tienen que actuar como si ya lo tuvieran. Principio básico en los objetivos. Tienes que ver, sentir y actuar como si ya lo tuvieras, ¿de acuerdo? En todo caso, no funciona la afirmación. Si yo digo, yo soy un ser abundante, yo soy un ser abundante, yo soy un ser feliz, yo soy un ser próspero, no hay cambio.
Pero si de pronto digo, no, yo soy un ser abundante, yo soy un ser próspero, y de pronto me imagino que estoy obteniendo la abundancia sobre mí, empiezo a conseguir más cosas y que mi neurología empieza a familiarizarse con esa sensación de poder obtener más, entonces quizás nuestras afirmaciones puedan funcionar mejor, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que tener esto en cuenta porque las afirmaciones, cuando las personas lo hacen, fracasan por la falta de repetición y porque no asumen como si ya lo tuvieran, no sienten como tal. Por tanto, tiene que haber ambos. Tiene que decirse la afirmación y tienes que actuar y sentir como si ya lo tuvieras. ¿De acuerdo? Y obviamente la repetición continua. Repetición continua. Sin duda, se ha dicho bastante para señalar un punto de partida desde el cual uno puede, mediante la experimentación y la práctica, adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al subconsciente. La perfección surgirá a través de la práctica. No puede aparecer por el mero hecho de leer las instrucciones. ¿De acuerdo? De hecho, es esencial para usted que estimule sus emociones positivas como fuerzas dominantes de su mente. Ojo, ¿sí? Y quite la importancia y elimine las emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. Una mente así dominada puede voluntariamente darle al subconsciente instrucciones que éste aceptará y ejecutará de inmediato. Prácticamente en términos de hipnosis son los altered state, ¿no? Los altered state son los estados alterados de estar en una frecuencia que nos permite a nosotros asimilar o estar en un estado, digamos, estar en un estado óptimo de productividad en donde podamos asumir todo lo que nosotros nos decimos en ese momento. La hipnosis ayuda en un altered state de la relajación, porque la relajación es un altered state, pero también cuando estamos en un estado alto de alerta y de enfoque. Es como cuando estamos en un partido y estamos jugando el mejor partido de nuestra vida, ¿no? Si estamos jugando algún deporte. Entonces es importante considerar eso, y además es importante estimular las emociones positivas, perdón. ¿Por qué? Porque las emociones positivas o negativas va a predominar las que acondicionamos más. La depresión, ¿de dónde viene? De una persona que ha condicionado a sentir tristeza. Por tanto, si queremos vivir en estados óptimos positivos, tenemos que acondicionar emociones positivas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de estados, podemos hacer a través de anclajes, autohipnosis, tapping, digamos, sugerencias hipnóticas, priming, ejercicios de respiración, ejercicios de oxigenación como tal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si acondicionamos nuestro cuerpo a sentirse bien, es mucho más fácil a predisponernos a tener pensamientos positivos. Porque hay una regla que siempre les digo en los entrenamientos: no hay pensamientos negativos en estados positivos. No existe. Solo hay pensamientos positivos pensamientos negativos en estados negativos. Pero si tú te sientes bien simplemente, o te sientes emocionado, o te sientes conectado, o te sientes agradecido, es imposible tener pensamientos negativos. Pero eso se condiciona, porque a medida que más lo hagas, más vas a poder experimentar y tu neurología se va a condicionar más, o técnicamente programar, como lo diríamos en PNL, ¿no? La fe es un estado mental que se puede inducir a través de la autosugestión, es lo que acabamos de conversar, ¿no? Tenga fe en usted mismo, fe en el infinito. Antes de empezar, debería recordar que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Y una de las cosas que hacemos en PNL avanzado es justamente técnicas para que puedas técnicamente tener la seguridad y la certeza de que puedes alcanzarlo. Entonces, cuando hacemos creación de tu futuro en Timeline Therapy, o cuando hacemos hipnosis, estamos haciendo esto. Técnicamente estamos instalando fe, ¿no? Entonces, porque si tienes la seguridad de que va a suceder, entonces ¿dónde estaría el problema de no alcanzarlo? No lo tendría, simplemente veo como si ya lo tuviera. ¿De acuerdo? Y es otra forma de operar. Tus decisiones son mejores, tus estados son mejores, tu comunicación es mejor, etc. Y luego hay varias definiciones de fe, ¿no? La fe es el punto inicial de toda acumulación de riquezas. La fe es ese estado de certeza y de seguridad de que sabes que lo puedes conseguir y que puedes actuar como si ya lo tuvieras, ¿no? Entonces, eso considera que podamos entrenarnos. Y ojo, cuando hagamos alguna técnica, o cuando estamos en un proceso de coaching, o estamos haciendo un proceso de coaching, o estamos dirigiendo una sesión de PNL, una terapia, nosotros tenemos la responsabilidad de poder instalar la fe. Pero si queremos instalar eso, primero tenemos que quitar todas las inseguridades, los miedos, los traumas, decisiones limitantes, creencias limitantes del pasado. ¿Por qué? Porque decirle a una persona que puede lograrlo
y la persona no cree que puede lograrlo porque recuerda de un trauma que tuvo hace 5 años, entonces tenemos que empezar a liberar ese trauma primero para empezar a poder creerlo, ¿no? Entonces, en las sesiones de PNL avanzado y en las intervenciones de Timeline Therapy, les enseño a hacer esto, y justamente el proceso de instalación de certeza, de fe hacia el futuro y de creación de tu futuro es al final, porque primero tienes que liberarte de emociones negativas, decisiones limitantes, traumas, etcétera, etcétera, para poder tener esa conexión, esa fe de que puedes lograrlo, ¿sí? Por eso es que las personas, cuando pasan por todo este proceso, me dicen, oye, siento que lo puedo alcanzar. Es como si ya lo tuviera, ¿no? Entonces son esas palabras que uno espera tener después de pasar por este proceso, ¿no? Entonces sí hay que hacer trabajo, pero hay un trabajo o una forma eficiente de poder hacerlo, y en los entrenamientos nosotros les enseñamos a hacer. Es que quizás nosotros tenemos el entrenamiento más avanzado en lo que estamos hablando ahora en Latinoamérica. Porque tenemos PNL avanzado, hipnosis, Timeline Therapy, todos los tipos de hipnosis, en nivel de practitioner, master practitioner, tenemos EFT tapping, tenemos psicología energética, tenemos sistemas de coaching avanzado con PNL, etcétera, etcétera. Entonces somos, creo, la única escuela que tiene esa magnitud para que tú puedas dominar lo que te estoy diciendo ahora, porque lo haces mucho más rápido. De ahí parte el éxito de todos nuestros miembros y de todos nuestros alumnos, si ustedes se han puesto a pensar. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Se sabe que uno llega finalmente a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa, eso lo sabemos, ¿no? Los pensamientos combinados con cualquiera de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. Es física cuántica. Los pensamientos combinados con cualquiera de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae los pensamientos similares o relacionados. Tú atraes lo que sientes por magnetismo, por el campo electromagnético que está basado en los pensamientos y las emociones. Los pensamientos son eléctricos, las emociones son magnéticas. El campo electromagnético que nosotros podamos crear es justamente la coherencia entre nuestros pensamientos y nuestras emociones, y es lo que nosotros vamos a traer basados en principios de física cuántica, ¿no? Entonces es importante explorar eso. No solamente es pensar conscientemente lo que quiero, sino que también las emociones tienen mucho que ver en esa respuesta, ¿sí? Muy bien. Es sabido que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo conocido como la fe, y esto se debe que el amor se aproxima mucho a traducir los impulsos de pensamiento en su equivalente espiritual. Lindo, no hay nada que explicar ahí. Creo que todos coincidimos de que el amor es una de las, por no decir, es la emoción más importante en el universo, ¿sí? Con amor, si se dan cuenta, hay entendimiento, hay compasión, uno se siente bien cuando uno siente amor en su corazón, agradecimiento, cuidado, apreciación, y simplemente tiene la certeza y la fe de que todo siempre va a estar bien. Es un estado regenerativo, como lo diríamos en las técnicas de coherencia con el corazón, ¿no? Lo cual hace que tu cuerpo se alinee, de que tú puedas crear tu futuro, de que puedas sanar a ti mismo, de que puedas regenerar las células, de que puedas liberarte de cualquier emoción negativa, etcétera, etcétera. Creo que todos estamos convencidos de eso y todos estamos de acuerdo con eso. Muy bien. Y si hay fenómenos milagrosos, se producen solo a través del estado mental conocido como la fe, ¿no? Y creo que la fe es justamente lo que la ciencia no puede explicar, la fe lo puede explicar. Pero la fe requiere esa conexión a las posibilidades de que podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces la fe requiere tener esa certeza y esa seguridad. Muy bien, luego tienen casos prácticos que específicamente ya ustedes lo pueden leer en el libro. He rescatado los casos más importantes. Y ya para finalizar, la riqueza empieza a partir de una idea. La cantidad está limitada solo por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento. Lo vuelvo a repetir, la riqueza empieza a partir de una idea. La cantidad está limitada solo por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento. Por eso hace un momento les dije que la cantidad de la riqueza que podrían generar solo ustedes la pueden colocar. Y sí, mientras alcanzan su objetivo, luego van a tener otra limitante y luego tienen que superar y luego otra y otra más, porque así es como nos movemos nosotros. Tenemos que nominalizar, tenemos que cerrar esos contextos, y eso nos permite generar ese confort porque la mente inconsciente busca eso. Así como nos gusta la seguridad, la certeza, también buscamos la
la variabilidad o la sorpresa, ¿no? Entonces es una combinación de ambos, una no puede estar sin la otra. Luego la fe elimina las limitaciones, definitivamente cuando estamos en ese estado de presencia y seguridad de que podemos hacerlo, no hay miedo, no hay pensamiento negativo, creencia limitante que nos diga lo contrario. Y mucho se debe a los estados. Y mucho de lo que se habla en PNL es de que no hay personas sin recursos, sino estados sin recursos. Y si tú pones a la persona en un estado mental de fe, utilizando los términos del libro, entonces, ¿qué limitantes tendríamos? ¿Qué problemas tendríamos? ¿Qué miedos tendríamos? Si sé que lo voy a conseguir, ¿verdad? Entonces, importante. Y eso lo podemos programar con PNL o con hipnosis. Cuando esté preparado para negociarle la vida lo que usted desee, recuerde, usted es el que pone el precio por obtener lo que quiere. Usted es lo que pone el precio por obtener lo que quiere, significa de que ustedes qué tanto ustedes están dispuestos a dar o a sacrificar o a asumir para poder conseguir lo que ustedes quieren. Y en realidad es una buena pregunta que siempre se hace en un momento de objetivos o análisis de objetivos, porque pónganse a pensar, es congruencia. Las personas quieren, pero no están dispuestos a dejar algunas cosas. Y si no estás dispuesto, entonces no vas a obtener lo otro. ¿De acuerdo? Así que re importante lo que acabamos de explorar. Hemos acabado con el capítulo 3 de la fe, la cuarta, y el capítulo 4 vamos a empezar con la autosugestión. Ahí sí que vamos a explorar muchísimo de programación a nivel inconsciente, subconsciente, y vamos a hablar probablemente mucho de lo que es PNL e hipnosis también. Así que muchísimas gracias a todos los que sintonizaron el programa. Esta es la parte 1 del libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill, desde la perspectiva de un programador neurolingüístico. Así que muchísimas gracias a todos por escuchar el programa, por ver el programa en la red social que nos estás viendo. Si quieren ver los programas anteriores, nos pueden encontrar en Facebook, YouTube y en su podcast de preferencia. Y además también pueden compartir, porque de esta forma más personas van a poder contar con esta tecnología y este programa que es único en Latinoamérica. Así que les invito a compartir también, los invito a que ustedes también puedan dejarme sus preguntas, porque en un momento voy a pasar a responder todas sus preguntas. Y si tienen preguntas directas que me las quieren hacer a mí, por favor vayan a mi Instagram, búsquenme como Fabián_Tejada_PNL y déjenme la pregunta, que estoy respondiendo todos los días las preguntas directas, incluso con mensajes de voz desde mi Instagram. Así que muchísimas gracias a todos. Voy a pasar un momento a resolver las preguntas, y esto fue la primera parte del libro de Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Muchísimas gracias.